$25.000 millones. Esa cifra no es la deuda de un país pequeño, ni el presupuesto de una guerra. Es la fortuna que un solo hombre acumuló, traficando cocaína desde los cielos de México, mientras los gobiernos de dos naciones lo buscaban sin encontrarlo. Un hombre que nunca disparó un arma en público, que nunca apareció en una fotografía oficial, que construyó el mayor emporio criminal de América Latina en los años 90 sin que nadie pudiera ponerle una cara con certeza. Y cuando finalmente decidió cambiar esa cara, literalmente, en una clínica de lujo en Polanco, Ciudad de México, comenzó el misterio más perturbador del narco moderno. Porque el cuerpo que salió de ese quirófano el 4 de julio de 1997 generó más preguntas de las que respondió. Y esas preguntas siguen vivas casi 3 décadas después. Lo que hace imposible ignorar este caso no es solo la muerte, es todo lo que ocurrió después. Los 2 cirujanos que lo operaron, los únicos testigos directos de lo que pasó dentro de ese quirófano, aparecieron 4 meses más tarde en la Autopista del Sol, entre Ciudad de México y Acapulco, torturados y encementados dentro de tambores de metal. Alguien había decidido que esos hombres no podían seguir hablando. La pregunta es ¿quién? ¿La familia de Amado, furiosa por haber perdido al patriarca? ¿Una facción rival que quería asegurarse de que nadie supiera que el Señor de los Cielos seguía vivo? ¿O el propio Amado Carrillo Fuentes, cerrando el último cabo suelto de su desaparición perfecta? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con certeza. Y es la pregunta que va a atravesar todo lo que viene ahora. Para entender por qué la muerte de Amado Carrillo sigue siendo el mayor enigma del crimen organizado latinoamericano, hay que retroceder hasta el principio. Hay que ir a Navolato, Sinaloa, a un México de tierra seca y cielos enormes, donde los hombres aprendían desde niños que la única forma de escapar era la familia o el tráfico. Hay que entender cómo un muchacho nacido el 17 de diciembre de 1954, en una familia de agricultores, se convirtió en el narcotraficante más poderoso del continente americano, después de Pablo Escobar. Cómo construyó un sistema tan sofisticado que los analistas de la DEA tardaron años en comprenderlo, y cómo toda esa inteligencia, toda esa visión estratégica, terminó derrotada, o no, en una cama de hospital, por 8 horas de anestesia y una dosis del sedante Dormicum. Esta es la historia del hombre que dominó los cielos, y cuya muerte nadie pudo ver con claridad. Amado Carrillo Fuentes no nació en la miseria absoluta, pero nació en un entorno donde las reglas del poder estaban escritas en otro idioma. Navolato es un municipio del estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Una región que la geografía y la historia habían convertido en la cuna natural del narcotráfico mexicano, mucho antes de que Amado llegara al mundo. Los valles de Sinaloa producían desde los años 40 amapola y marihuana, con la misma naturalidad con que producían tomate y frijol. Y esa economía paralela había generado una clase de hombres que vivían por fuera del Estado, sin que el Estado los molestara demasiado. Amado creció viendo eso. Creció entendiendo que el poder real no estaba en las instituciones, sino en quien controlaba los caminos, los cargamentos y los silencios. El tío que cambió todo se llamaba Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en el mundo del Lampa como Don Neto. Era uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, el primer gran consorcio criminal mexicano. Y fue él quien le abrió a su sobrino Amado las puertas de un mundo que la mayoría de los hombres solo intuye desde afuera. Amado no entró a ese mundo de golpe ni con violencia. Entró con los ojos abiertos, con una capacidad de observación que sus contemporáneos describirían años después como casi clínica.
Mientras otros jóvenes del narco se emocionaban con las armas y los lujos, Amado estudiaba la logística. Observaba cómo se movía el dinero, cómo se compraban las voluntades, cómo se construía una red que pudiera sobrevivir a las detenciones y los golpes. Desde muy temprano entendió algo que la mayoría de los capos tardaron décadas en comprender o nunca comprendieron: que el narco no era un negocio de violencia, sino un negocio de transporte, y que quien controlara el transporte controlaba todo lo demás. Su ascenso dentro de la estructura criminal mexicana fue metódico, casi burocrático en su precisión. A lo largo de la segunda mitad de los años 80, Amado fue escalando posiciones dentro del Cártel de Juárez, la organización que operaba desde Ciudad Juárez, Chihuahua, aprovechando la frontera con El Paso, Texas, como puerta de entrada al mercado más lucrativo del planeta. Cuando los grandes jefes del Cártel de Guadalajara cayeron: Don Neto, detenido en 1985; Miguel Ángel Félix Gallardo, arrestado en 1989. El mapa del narco mexicano se fragmentó. Y en esa fragmentación, Amado vio su oportunidad. No la oportunidad de una conquista violenta, sino la oportunidad de una reorganización inteligente. Mientras otros peleaban territorios a balazos, él tejía alianzas. Mientras otros gastaban en ostentación, él invertía en infraestructura. Y mientras todos los demás seguían pensando en camiones y túneles, Amado Carrillo Fuentes estaba mirando al cielo. La idea de usar aviones de carga comercial para transportar cocaína desde Colombia hasta México no fue un accidente ni una improvisación. Fue el resultado de años de observación y análisis. A principios de los años 90, el Cártel de Medellín estaba en guerra con el Estado colombiano. Y esa guerra había cerrado muchas de las rutas del Caribe que antes usaban los colombianos para llegar directamente a Estados Unidos. El vacío logístico que dejó esa crisis fue enorme, y Amado Carrillo lo vio antes que nadie. Comenzó a negociar directamente con los proveedores colombianos. Primero con el Cártel de Cali, después con grupos más pequeños, ofreciéndoles algo que ningún otro operador mexicano podía ofrecer: capacidad de transporte a escala industrial. No hablamos de un avión ocasional, hablamos de una flota de Boeing 727 modificados para transporte de carga, que llegaron a mover hasta 8 toneladas de cocaína por viaje. Con pilotos pagados, pistas clandestinas en el norte de México y México Central, y un sistema de documentación falsa tan elaborado que varios de esos vuelos llegaron a registrarse como carga legítima ante las autoridades aeronáuticas. Fue por eso que la prensa y el AMPA le pusieron el apodo que lo inmortalizó: el Señor de los Cielos. Lo que realmente lo distinguía de sus contemporáneos no era la crueldad ni la riqueza, era la capacidad de pensar en sistemas. Amado Carrillo no era un hombre de acción en el sentido convencional del narco. Era un arquitecto. Diseñaba estructuras, las probaba, las corregía. Cuando una ruta fallaba, ya tenía 3 alternativas listas. Cuando un funcionario se resistía a la corrupción, ya tenía a otro esperando. Cuando una organización rival crecía demasiado, iniciaba negociaciones antes de que la situación llegara a la guerra abierta. Sus contemporáneos lo describían como un hombre de voz suave, de modales casi formales, que raramente levantaba la voz y que nunca amenazaba directamente. No necesitaba hacerlo. La amenaza estaba implícita en todo lo que era. Su genialidad criminal radicaba también en algo que ningún otro capo mexicano de su generación entendió de la misma manera: la importancia del anonimato. En una época en que el narco mexicano empezaba a construir mitos y personajes, Amado Carrillo fue deliberadamente invisible. No había fotos suyas circulando en los medios.
No había entrevistas, no había corridos que cantaran su nombre con orgullo en la radio. No había apariciones públicas que pudieran ser documentadas por algún agente de inteligencia con una cámara. La DEA tardó años en conseguir imágenes utilizables de su rostro. El FBI tenía expedientes sobre sus operaciones antes de tener una fotografía clara de su cara. Ese anonimato no era timidez ni paranoia. Era una estrategia deliberada, tan parte de su método como la flota de aviones o la red de sobornos. Un hombre sin cara es un hombre sin historia oficial. Y un hombre sin historia oficial es casi imposible de perseguir. Hablando en plata, lo que Amado Carrillo construyó entre 1990 y 1997 no fue solo un cártel. Fue una corporación criminal multinacional con departamentos diferenciados: logística aérea, corrupción institucional, lavado de dinero, relaciones externas con proveedores colombianos y distribuidores estadounidenses. Y una división de seguridad interna que funcionaba con métodos propios de los servicios de inteligencia estatales. Según estimaciones de la DEA publicadas en aquella época, el cártel de Juárez, bajo su liderazgo, llegó a controlar entre el 40 y el 60% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos desde México durante los años de mayor apogeo. En términos de flujo de dinero, eso significaba ingresos semanales que algunos analistas calcularon en cifras superiores a los $200 millones en los periodos de mayor actividad. $200 millones por semana. Para poner eso en perspectiva, era más dinero del que movía en esa época cualquier empresa privada mexicana que no se llamara Pemex. Pero el dinero era solo la consecuencia visible del verdadero sistema. El verdadero sistema era la corrupción institucional más sofisticada que México había conocido hasta entonces. Amado Carrillo no compraba policías de esquina ni funcionarios de ventanilla. Compraba estructuras. Según los testimonios recogidos en años posteriores por periodistas de investigación y por las propias agencias antinarcóticos, su red de influencia incluía mandos medios y altos de la Policía Judicial Federal, funcionarios de la Procuraduría General de la República, elementos del Ejército Mexicano en al menos 3 estados del norte del país, y lo que fuentes cercanas al caso describieron como contactos directos con figuras del gobierno federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. No todos esos contactos eran empleados directos del cártel. Algunos simplemente recibían dinero a cambio de mirar hacia otro lado en el momento preciso. Otros recibían información anticipada sobre operativos para poder alertar a tiempo. Y otros, los más valiosos, tenían acceso a bases de datos de inteligencia que el cártel usaba para identificar infiltrados y agentes encubiertos. El personaje secundario más importante en esta historia, el hombre que fue a la vez el arquitecto y el testigo más incómodo del sistema de Amado, era un exoficial de la Dirección Federal de Seguridad llamado Guillermo González Calderoni. González Calderoni había sido durante años uno de los policías más poderosos y temidos de México, un hombre que conocía los mecanismos de la corrupción institucional desde adentro porque había sido uno de sus ingenieros. Su relación con el cártel de Juárez era antigua y compleja. Había trabajado para Pablo Acosta Villarreal, el capo que precedió a Amado en el control del corredor de Juárez. Y cuando Acosta cayó en 1987, en un operativo que el propio González Calderoni dirigió, muchos observadores se preguntaron si esa caída había sido una limpieza conveniente o una traición calculada. González Calderoni sobrevivió. Se reposicionó y siguió siendo una pieza en el tablero. Conocía demasiado para ser eliminado fácilmente, y era demasiado peligroso para ser ignorado. Años después, cuando su nombre empezara a aparecer en testimonios ante el gobierno estadounidense, alguien decidiría que ese equilibrio ya no era sostenible. Pero esa parte de la historia viene más adelante.
La estructura operativa del Cártel de Juárez bajo Amado funcionaba con una lógica que los expertos en crimen organizado compararían más tarde con la de una franquicia empresarial. Amado no gestionaba personalmente cada cargamento ni cada transacción. Había delegado la operación cotidiana en una red de operadores regionales de confianza, cada uno responsable de un segmento de la cadena. Los proveedores en Colombia, los transportistas en México, los distribuidores en las ciudades fronterizas estadounidenses, los lavadores de dinero en los mercados financieros de México, Panamá, las Islas Caimán y varios países de América Central. Cada nodo de esa red conocía solo lo que necesitaba conocer para hacer su trabajo, y ninguno tenía acceso a la imagen completa del sistema. Era una arquitectura de compartimentación que los servicios de inteligencia modernos llaman Need to Know, aplicada al crimen organizado con una sofisticación que dejaba boquiabiertos a los analistas de la DEA que intentaban cartografiarla. Las pistas clandestinas eran quizás el elemento más audaz de toda la operación. No eran improvisaciones. Eran instalaciones construidas con inversión real, con pistas de longitud suficiente para recibir jets de carga, con combustible almacenado, con personal de tierra entrenado y con sistemas de comunicación que permitían coordinar llegadas y salidas en ventanas de tiempo de menos de 40 minutos. Algunas de esas pistas estaban en ranchos del norte de México que pertenecían a testaferros del cártel. Otras estaban en propiedades que en papel pertenecían a empresas ganaderas o agrícolas, con todos sus documentos en regla. Y había, según testimonios posteriores, al menos 2 pistas que operaron durante periodos prolongados en terrenos que las autoridades mexicanas tenían registrados bajo otra denominación, lo que sugería un nivel de penetración institucional que iba más allá del simple soborno y entraba en el territorio de la complicidad estructural. Termina el año 1996 y algo empieza a cambiar en el universo de Amado Carrillo. La presión de la DEA sobre el gobierno mexicano había aumentado considerablemente después del escándalo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas mexicano que resultó tener vínculos directos con el Cártel de Juárez. Ese escándalo, que estalló en febrero de 1997, fue un terremoto institucional. El hombre que supuestamente lideraba la guerra contra el narcotráfico en México era, según la acusación formal, un activo del principal cártel del país. La revelación no solo destruyó la reputación de Gutiérrez Rebollo, también envió una señal de alarma al sistema entero de corrupción que sostenía a Amado, porque demostró que nadie era intocable y que los escándalos de ese calibre podían desencadenar purgas institucionales impredecibles. Para un hombre que había construido su seguridad sobre la estabilidad del sistema corrupto, esa señal era más peligrosa que cualquier operativo policial. Fuentes cercanas al caso indican que fue en ese contexto de presión creciente donde Amado Carrillo tomó la decisión que sus colaboradores más cercanos describieron como la más arriesgada de su vida. No una confrontación con sus rivales, no una operación de alto riesgo, sino algo mucho más íntimo y más peligroso. Cambiar de cara. La cirugía plástica de transformación radical que encargó no era un retoque cosmético, era una cirugía de metamorfosis completa, pensada para crear una identidad visual tan diferente de la original que le permitiera moverse por el mundo sin ser reconocido. Se habló de modificaciones faciales en pómulos, nariz y mentón, de liposucción abdominal, de alteraciones en la estructura de las orejas. El procedimiento fue planificado durante meses, en secreto, con un equipo médico seleccionado por su reputación y, presumiblemente, pagado con suficiente dinero como para garantizar su silencio. Lo que nadie calculó fue que el silencio tiene un precio que no siempre se puede pagar con dinero. Si te interesa entender por qué un hombre en la cima de su poder
Con 25.000 millones de dólares y el control de la mitad del tráfico de cocaína de un continente, decidió someterse a una operación de 8 horas de duración con riesgo anestésico alto. Tienes que entender la psicología particular de quien ha vivido demasiado tiempo invisible. Amado Carrillo había pasado casi una década siendo el hombre más buscado de México sin tener cara pública. Había sobrevivido a todo. Había visto caer a sus contemporáneos. Pablo Escobar en 1993. Los líderes del Cártel de Cali en 1995. Sus propios socios y rivales en una docena de episodios que él había sobrevivido gracias a su cautela. Pero la cautela tiene un límite psicológico. Llega un momento en que el hombre más poderoso de un sistema clandestino comienza a sentir el peso de la invisibilidad como una prisión y empieza a pensar en una salida. No una rendición, una transformación, una nueva vida con una nueva cara en un lugar donde nadie supiera quién había sido. Según el expediente fiscal mexicano y los testimonios recogidos en los años posteriores, Amado había comenzado a explorar la posibilidad de retirarse de las operaciones activas del cártel. Había hablado, en círculos muy cerrados, de la posibilidad de instalarse en Argentina o en algún país de América del Sur, donde su fortuna pudiera vivir tranquila, bajo identidades ficticias perfectamente documentadas. Tenía dinero suficiente para comprar una nación pequeña. Tenía contactos en suficientes instituciones como para construir una historia de vida nueva desde cero. Lo único que le faltaba era una cara que no lo traicionara. Y fue esa búsqueda de la cara nueva lo que lo llevó al quirófano del Hospital Santa Mónica en Ciudad de México el 3 de julio de 1997. El error crítico no fue decidir operarse. El error fue la dosis. 8 horas de cirugía bajo anestesia general son un tiempo extraordinariamente largo para cualquier paciente, pero para un hombre de 42 años con el historial de consumo de estimulantes que los informes médicos posteriores sugerían. El cuerpo de un narco de alto nivel raramente está en condiciones óptimas. Entre el estrés crónico, el alcohol, los propios productos que traficaba y los medicamentos para dormir que muchos de ellos usaban como rutina. Ese tiempo de exposición anestésica representaba un riesgo que los médicos deberían haber calculado con mucho más cuidado. ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir? ¿Cómo es posible que el hombre que calculó cada variable en cada una de sus operaciones criminales durante casi una década haya dejado que otros calcularan la variable más importante de todas? ¿Cuánta anestesia podía aguantar su cuerpo? La versión oficial dice que Amado Carrillo Fuentes murió el 4 de julio de 1997 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, producido por una sobredosis del sedante Dormicum, combinado con el anestésico Fluotane, durante la 8ª hora de una intervención quirúrgica de cirugía plástica reconstructiva. El cuerpo fue entregado a la familia, que lo trasladó a Navolato para ser sepultado en el Panteón Municipal. El funeral fue discreto, casi clandestino, sin la pompa que en el mundo del narco mexicano suele acompañar la muerte de los grandes. Y ahí comienza, precisamente, el primer problema. Porque los funerales en el mundo del narco no son discretos. Los funerales en el narco son declaraciones políticas. Son afirmaciones de poder, manifestaciones de lealtad, escenarios donde las facciones se muestran, donde los aliados confirman su posición y donde los rivales evalúan el vacío que dejó el muerto. Un funeral silencioso, sin testigos, sin la desbordante presencia de correligionarios y subordinados que habría correspondido al hombre que controlaba la mitad del tráfico de cocaína del continente. Era en sí mismo una anomalía. Y las anomalías, en el narco, siempre significan algo. Hablando en plata, había al menos 3 versiones circulando en los circuitos de inteligencia y en el AMPA a las pocas semanas de la muerte oficial.
La primera, la versión de la familia y de las autoridades mexicanas, decía que Amado había muerto en el quirófano por un error médico y que su cuerpo estaba enterrado en Sinaloa. La segunda versión, que circulaba con insistencia entre fuentes de la DEA y entre periodistas que cubrían el narco, decía que la muerte había sido un asesinato disfrazado de accidente médico. Que alguien dentro del propio cártel o alguien con acceso al equipo médico había aprovechado la vulnerabilidad total que representaba tener al Señor de los Cielos anestesiado en una cama de hospital para eliminarlo sin drama ni consecuencias aparentes. Y la tercera versión, la más inquietante y la más difícil de refutar con evidencia directa, decía que Amado Carrillo no había muerto, que la operación había salido exactamente como estaba planeada, que el cuerpo en el ataúd era el de otra persona, y que el Señor de los Cielos había desaparecido con una cara nueva hacia una vida nueva en algún lugar del mundo donde nadie lo buscaba. Las razones para dudar de la muerte oficial se acumularon con rapidez en los meses siguientes. El primero y más perturbador de esos elementos fue la identificación del cadáver. Según los registros médicos y los testimonios de la época, el cuerpo presentaba un grado de inflamación posquirúrgica tan extremo que hacía casi imposible una identificación visual confiable. Las huellas digitales tomadas al cadáver generaron discrepancias que nunca fueron explicadas satisfactoriamente por las autoridades mexicanas. No se realizó una prueba de ADN en ese momento. La tecnología estaba disponible, pero el procedimiento no se aplicó. Y cuando años después periodistas y abogados intentaron conseguir que se realizara una exhumación para verificar la identidad del cuerpo, encontraron una resistencia institucional difícil de interpretar como simple burocracia. El segundo elemento de duda fue la conducta de los dos médicos, el doctor Ricardo Reyes Rincón y el doctor Carlos Humberto Olvera Sandoval, los cirujanos responsables de la operación. No fueron detenidos inmediatamente después de la muerte de su paciente. En cualquier caso de muerte en quirófano bajo circunstancias dudosas, lo estándar es que los médicos sean interrogados de forma prolongada e intensa, que sus instalaciones sean inspeccionadas, que sus registros médicos sean incautados. Nada de eso ocurrió con la inmediatez que cabría esperar. Y 4 meses después, en noviembre de 1997, sus cuerpos aparecieron en la autopista del Sol. Habían sido torturados antes de morir. Los tambores de metal en que fueron encontrados, sellados con cemento, eran un mensaje imposible de malinterpretar en el lenguaje del narco. Estos hombres sabían algo, y ese algo era demasiado peligroso para seguir existiendo en la memoria de alguien vivo. ¿Qué lleva a un hombre a ordenar la eliminación de los médicos que lo operaron? Si Amado había muerto en el quirófano, la respuesta obvia sería que algún miembro de su organización, furioso o aterrorizado, había decidido castigar a los responsables de la muerte del jefe. Pero esa explicación presenta un problema lógico. En el mundo del narco, las represalias por la muerte de un líder suelen ser espectaculares, visibles, cargadas de simbolismo. No se ejecuta en silencio a 2 médicos y se los entierra en cemento para expresar dolor por una pérdida. Eso se hace para silenciar testigos, y los testigos se silencian cuando tienen algo que contar. Lo que nadie sabía entonces era que el expediente judicial del caso Carrillo Fuentes en México contenía inconsistencias que los investigadores internos conocían, pero que no tenían incentivo institucional alguno para hacer públicas. La Procuraduría General de la República Mexicana de 1997 era una institución profundamente comprometida por años de coexistencia con el narco. Los fiscales que teóricamente debían investigar la muerte del mayor traficante del país eran, en muchos casos,
parte del mismo sistema de corrupción que el mayor traficante del país había construido y sostenido. Pedir a esa institución una investigación rigurosa sobre si el cuerpo en el ataúd era realmente Amado Carrillo era como pedir a un mago que revelara sus propios trucos. El personaje que encarna con más claridad la complejidad y la toxicidad de ese sistema es el propio González Calderoni, el exoficial de la Policía Federal. Después de la caída del Cártel de Guadalajara y a lo largo de los años 90, González Calderoni había acumulado información suficiente como para destruir carreras, terminar libertades y reescribir la historia reciente del narco mexicano. Cuando en 1993 huyó a Estados Unidos, después de ser acusado formalmente en México de enriquecimiento ilícito, comenzó a cooperar selectivamente con el FBI y con el Departamento de Justicia estadounidense. No dio toda su información. Dio la información suficiente para mantener su valor como testigo y garantizar su protección. Pero lo que sí dejó en claro en esos testimonios fue que el sistema de corrupción que había sostenido a Amado Carrillo llegaba a niveles del gobierno mexicano que ninguna investigación oficial había tocado ni estaba dispuesta a tocar. En febrero de 2003, González Calderoni fue asesinado en el estacionamiento de un edificio en McAllen, Texas. Un solo disparo en la cabeza. Su muerte fue presentada como un asesinato aún no resuelto. Nadie fue detenido. El rastro de muertos que rodea la historia de Amado Carrillo no es solo el rastro de sus enemigos. Es también el rastro de quienes sabían demasiado sobre él. Cada vez que una pieza clave del rompecabezas estaba a punto de hablar, un médico, un exoficial, un colaborador cercano con acceso a información crítica, algo ocurría para silenciarla. Esa consistencia no es una coincidencia estadística, es un patrón. Y los patrones, en el análisis criminal, siempre apuntan hacia una inteligencia organizadora. Fuentes cercanas al caso indican que en los años inmediatamente posteriores a la muerte oficial, varios agentes de la DEA que habían trabajado activamente en el caso Carrillo durante los años 90 expresaron en comunicaciones internas, algunas de las cuales fueron parcialmente desclasificadas años después, su escepticismo sobre la versión oficial. No lo dijeron públicamente, porque decirlo públicamente habría significado declarar que el gobierno mexicano había mentido en un caso de dimensiones diplomáticas mayores, lo cual en aquel momento era políticamente inmanejable. Pero entre ellos, en esas comunicaciones de circulación restringida, el escepticismo era explícito. Una de esas comunicaciones, citada en reportajes de investigación publicados años más tarde, usaba una frase que quedó registrada. No tenemos certeza de que el sujeto esté muerto. Tenemos un cuerpo, no son lo mismo. La pregunta que persiste no es solo si Amado Carrillo vivió o murió en ese quirófano. La pregunta más profunda es por qué el Estado mexicano de 1997 no tuvo ni la voluntad ni la capacidad de responderla con rigor. Y la respuesta a esa pregunta revela algo sobre México en los años 90, que va mucho más allá de un narcotraficante específico. Revela un país en el que las instituciones del Estado y las instituciones del crimen organizado habían llegado a tal nivel de interpenetración que ya no era posible distinguir claramente dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Amado Carrillo no era solo un criminal que había corrompido al Estado. Era, en cierto sentido, una función del Estado. Un operador de una economía clandestina que el sistema político mexicano necesitaba para mantener ciertos equilibrios que la economía formal no podía sostener por sí sola. Eso no lo excusa. Lo explica. Y explicarlo es el único camino para entender por qué su muerte, real o fingida, fue gestionada con tanta opacidad. Según el expediente fiscal y los registros disponibles, en los años inmediatamente posteriores a julio de 1997,
El cártel de Juárez no colapsó. No entró en una guerra interna inmediata. No fue tomado por ninguna facción rival que llenara el vacío con violencia. Lo que ocurrió fue, durante un tiempo relativamente largo, una transición ordenada hacia el liderazgo de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado. Esa transición ordenada, en sí misma, fue una señal que muchos analistas interpretaron en su momento como evidencia de que había habido una planificación, que alguien había preparado la sucesión con suficiente anticipación como para que la organización absorbiera el golpe sin desintegrarse. En el narco, las transiciones de poder espontáneas, las que ocurren porque el líder murió de sorpresa, raramente son ordenadas. Son caóticas, violentas, llenas de traiciones y guerras internas. La transición del cártel de Juárez en 1997 no fue eso. La ironía más brutal de toda esta historia es que el hombre que construyó su poder sobre el anonimato, el hombre que había hecho del no tener cara su mayor protección, buscó su salvación final precisamente en cambiar esa cara. Si la teoría de la desaparición voluntaria es correcta, entonces la herramienta que lo hizo poderoso, la invisibilidad, la capacidad de existir sin ser visto, fue también la herramienta de su supuesta fuga final. Y si la teoría del asesinato es correcta, entonces fue el momento en que se hizo visible ante un equipo médico. El momento en que entregó su cuerpo a manos ajenas. Lo que lo mató. En cualquiera de los dos casos, la paradoja es la misma. El Señor de los cielos cayó, o escapó, en el único momento de su vida en que no podía controlar lo que ocurría con su propio cuerpo. El vacío que dejó Amado Carrillo, real o simbólico, producido por una muerte o por una desaparición, no tardó en llenarse con sangre. La década siguiente fue para Juárez una de las más violentas de su historia. Las guerras entre facciones del propio cártel, la presión creciente del cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán y la implosión final de la organización que Amado había construido, transformaron a Ciudad Juárez en una de las ciudades más peligrosas del mundo durante los primeros años del siglo XXI. Miles de personas murieron en esas guerras. El sistema que Amado había diseñado con tanta precisión, esa arquitectura de corrupción y eficiencia logística, se convirtió sin su mano conductora en una máquina de destrucción sin dirección. Fue como si el ingeniero hubiera desaparecido y la máquina, sin nadie que la operara, hubiera comenzado a devorarse a sí misma. Lo que nadie sabía entonces era que la historia de Amado Carrillo iba a resurgir décadas después con fuerza renovada, no solo en los expedientes judiciales, sino en la cultura popular. La serie televisiva que lleva su apodo como título, estrenada en México y transmitida en toda América Latina, convirtió al Señor de los Cielos en un personaje mítico, en un antihéroe de dimensiones casi shakespearianas. Esa ficción, porque es ficción, aunque basada en hechos reales, tuvo el efecto paradójico de hacer más borrosa la frontera entre lo que realmente ocurrió y lo que la narrativa popular prefería que hubiera ocurrido. Para millones de espectadores latinoamericanos, El Señor de los Cielos dejó de ser un expediente judicial y se convirtió en un arquetipo. El hombre que llegó más alto que nadie, que desafió a los más poderosos, y cuyo final sigue siendo, como el de todo gran mito, deliberadamente ambiguo. Pero los mitos tienen consecuencias reales. La glorificación del narcotraficante inteligente, del capo sofisticado que superó al Estado con su ingenio, tiene un costo social que se paga en generaciones de jóvenes que crecen en comunidades donde el narco sigue siendo la única carrera que parece ofrecer ascenso real y velocidad real. Amado Carrillo nació en Navolato,
porque Nabolato era un lugar donde el Estado había fallado en construir alternativas. Esa falla no fue un accidente. Fue el resultado de décadas de políticas que concentraron el desarrollo en las ciudades y abandonaron los territorios rurales a su propia suerte. Y en esos territorios, los hombres como Ernesto Fonseca Carrillo, el tío, el introductor, el primer eslabón, llenaron el vacío que el Estado había dejado con una economía paralela que tenía sus propias reglas, su propia justicia y su propia forma de distribuir el poder. Sin ese vacío original, no hay Amado Carrillo. No hay Señor de los Cielos. No hay 25.000 millones de dólares en paraísos fiscales, ni flota de Boeing 727 cruzando México con toneladas de cocaína. Hay, quizás, un agricultor en Sinaloa, o un pequeño empresario, o un funcionario municipal. Pero no hay ese hombre. Hoy, casi 3 décadas después de aquel 4 de julio de 1997, el misterio sigue exactamente donde lo dejaron los tambores de cemento en la autopista del Sol. No hay prueba definitiva de que Amado Carrillo Fuentes murió en ese quirófano. No hay prueba definitiva de que sobrevivió. Las autoridades mexicanas nunca realizaron la exhumación y verificación de ADN, que habría cerrado la pregunta de manera irrefutable. Los testigos directos del procedimiento están muertos. Las personas que habrían sabido la verdad, si es que alguien la sabía completa, o guardaron silencio o murieron con él. El expediente oficial existe, pero los expedientes oficiales en México del año 1997 son instrumentos de una verdad cuya confiabilidad está en permanente disputa. Lo que sí es seguro, lo que los hechos permiten afirmar sin especulación, es esto. Un hombre construyó en menos de una década el sistema de tráfico de cocaína más eficiente que América Latina había conocido hasta ese momento. Ese hombre acumuló una fortuna personal equivalente al PIB de varios países pequeños. Ese hombre infiltró las instituciones del Estado mexicano hasta niveles que nunca han sido completamente documentados ni completamente juzgados. Y ese hombre entró a un quirófano en julio de 1997, y lo que salió de ahí, un cuerpo, una historia, una versión oficial, dejó más preguntas abiertas que respuestas cerradas, y las personas que habrían podido responder esas preguntas terminaron encementadas en tambores en una autopista. Hay una forma de leer esta historia que la convierte en un cuento de advertencia sobre la arrogancia del poder. El hombre que creyó que podía controlarlo todo se encontró con la única cosa que no podía controlar: el tiempo que su corazón podía aguantar bajo anestesia. Hay otra forma de leerla que la convierte en el acto final de maestría de un hombre que había pasado su vida entera desapareciendo. Esta vez, con cara nueva, para siempre. Y hay una tercera lectura, quizás la más perturbadora, que no elige entre esas dos versiones, sino que las sostiene juntas. Porque en la historia de Amado Carrillo Fuentes, la verdad y el mito se volvieron indistinguibles desde el primer día. Un hombre que vivió invisible no puede morir de otra manera que en la ambigüedad. Un hombre que construyó su poder sobre el secreto no puede dejar, al final, más que secretos. El Señor de los Cielos no desapareció el 4 de julio de 1997. Desapareció mucho antes. El día que decidió que ser invisible era más poderoso que ser conocido. Todo lo demás, el quirófano, el cuerpo inflamado, los médicos en cemento, el ataúd en Nabolato, fue solo el último acto de una obra que él mismo había escrito. O quizás no, quizás fue el primer acto de otra.